Es bonita y la verdolaga por el suelo, bonito como se riega y la... El desarrollo de una nueva metodología para la medición de pobreza por ingreso y la aparición de sus resultados muestra diferencias apreciables en cuanto a porcentajes finales respecto a la antigua metodología, pero de forma similar concluye una tendencia a la reducción. De otro lado, el análisis de la distribución del ingreso expresado en el coeficiente de Gini refleja una concentración altísima de este. Por lo tanto, la pobreza tangible o absoluta existe y se viene reduciendo, pero la pobreza relativa sigue vigente y tiende al aumento. Es allí donde, más que preguntar si los resultados son acertados, nos debemos cuestionar acerca de cuáles son las causas estructurales que hoy provocan y reproducen las condiciones para la pobreza, sin obviar la discusión de la metodología. La pobreza, tal como la entendemos hoy, como carencia, como marginalidad, como asociado a la ignorancia, es una configuración histórica, ¿sí? Desde la economía, digamos, hay una definición estadística. En realidad, pobre, visto desde la economía de mercado, es aquel que no se puede insertar en el mercado en términos económicos si no genera los ingresos necesarios para su supervivencia. Sería una ausencia de capacidades que puedan efectivamente vehicular los miembros de los hogares o los hogares mismos. Es no tener las posibilidades de acceso a lo que le puede brindar la sociedad: educación, salud, trabajo digno, vivienda adecuada, ese tipo de cosas. Pobreza es la falta de poder adquisitivo que tienen las personas, obviamente no solamente en términos monetarios, sino la falta de acceso a oportunidades y a elementos básicos de las necesidades humanas que nos exige la sociedad, no solamente entonces no poder tener para comprar comida, sino tampoco poder tener para acceder a la educación, a la salud, a una vivienda digna. El pobre no será pobre porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer. Hay que analizar cuál es el sentido de que ya no se esté hablando tanto de pobres, sino de población vulnerable. ¿Qué es eso de vulnerable? ¿Sí? En los usos de esa palabra en muchos sectores sigue siendo ustedes son especialmente débiles. ¿Sí? No, es que es vulnerable porque son más pobres y no... Sí, pero ¿por qué no habla de cultura de los pobres? En concreto, el discurso de la pobreza no lo hacen los pobres, lo hacen los ricos. Sobre los pobres abundan los estudios, sobre los ricos lo que hay son telenovelas. Los pobres fueron vistos a través de una mirada pesimista que combinaba la idea biológica y médica que venía del siglo XIX y que en Colombia tuvo mucha fuerza, de que los pobres constituían una raza degenerada. Se asoció con todo lo negativo, con la inmoralidad, con la ignorancia, con la barbarie. Dicen, los pobres son peligrosos socialmente, son los responsables de nuestro atraso social, son los responsables de nuestro atraso económico, ¿sí? Ahí empieza a hablarse de capital humano, ¿sí? Y son los responsables de nuestras violencias. Predominó una desconfianza hacia los pobres en términos de que eran incapaces, por ejemplo, de trabajar. ¿Sí? Los campesinos no sabían trabajar el campo porque eran ignorantes. Es decir, una deslegitimación de todos los saberes populares. Niño blanco, no me olvides la verdolaga. Bueno, si yo me pregunto las causas estructurales de la pobreza en Colombia, dentro de la lógica con la cual se define la política de la pobreza en Colombia, que es lo que hemos venido señalando a lo largo de la entrevista, pues diría que es las barreras que las personas tienen para el acceso al mercado. Pues porque tiene que ver, como estábamos diciendo ahorita, con causas de educación. Digamos, una educación baja tiende a afectar
por ejemplo, los ingresos con los que las personas luego puedan realizar el consumo, pero también asimismo la salud. Si tienen mala salud, no van a poder salir de este tipo de situación fácilmente, pero hay otras causas institucionales, por ejemplo las instituciones que estén en el país, que se esté analizando, por ejemplo acá en Colombia, el marco legal, las oportunidades que se dejan aprovechar también en la sociedad son fundamentales. Pero si yo lo miro desde una visión política distinta, yo diría que la causa de la pobreza en Colombia tiene que ver con la concentración de la riqueza en unos grupos económicos, con el tema de que en Colombia no ha habido reforma agraria, el papel que en la geopolítica internacional Colombia tiene y el papel que los Estados Unidos tienen con respecto a Colombia, digamos las políticas neoliberales que ha impuesto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y eso implicaría que la discusión de la pobreza tenga que ver más en esa esfera de la construcción de un gobierno alternativo, de una política más que defienda la soberanía nacional, que reducirla a temas de servicios públicos domiciliarios. Bueno, las causas estructurales de la pobreza en Colombia pues están ligadas en primer lugar a un problema de conflicto distributivo en el país. Causa estructural de la pobreza en Colombia yo le resumiría una sola, que es el tema de las tierras y la distribución de las tierras en Colombia. Este tema de la pobreza muchas veces tiene que ver con trampas de pobreza, es decir, determinantes que se refuerzan a sí mismos como en causalidades circulares. Un primer determinante es la dificultad del crecimiento para transmitirse hacia la población pobre. Y esto ocurre porque el canal de transmisión del crecimiento a la reducción de la pobreza es el mercado laboral, ¿sí? En Colombia tenemos altas tasas de desempleo, pero sobre todo altísimas tasas de informalidad, cercanas al 70%. Una característica de lo que ha sido el proceso de acumulación reciente a nivel nacional, y es un crecimiento importante económico, pero con una poca generación de empleo en la economía. Las actividades que gobiernan el plano económico nacional por lo general son actividades capital intensivas, que pagan altos rendimientos al capital mientras los salarios son bajos. Otro elemento que es fundamental señalar es que los salarios en la economía colombiana pues no se han traducido, digamos, no se corresponden con el comportamiento de la productividad del país, o no crecen par y paso con la productividad del país, y en consecuencia el valor agregado de la economía se distribuye de manera muy desigual entre el capital, las rentas del Estado y el pago al trabajo. La desigualdad no permite que la riqueza quede en manos de los pobres, y a medida que la igualdad mejora, es mucho más balanceada la distribución de las ganancias del crecimiento. Ahora, si bien el PIB y el gasto público se han multiplicado por 2 en los últimos 20 años, la desigualdad lamentablemente ha seguido inamovible. Porque lo primero que se empezó a medir no fue la pobreza, sino los pobres, ¿sí? En Colombia empieza, digamos, un primer momento de contar, de registrar, de medir. Se miden pobres, ¿sí? Y se miden pobres y se usan esas mediciones para argumentar que somos una raza degenerada. Empieza a surgir un saber experto, científico entre comillas, sobre los pobres, ¿sí? Entonces, buena parte de las polémicas entre intelectuales, casi todos conservadores, e intelectuales liberales, sobre si el pueblo sí era degenerado racialmente o simplemente era atrasado socialmente, ¿sí? Se da en torno al uso de esas mediciones, ¿sí? Y después, en los años 30, empieza una centralización y modernización ya de las estadísticas, un poco como las conocemos hoy. O sea, la mirada se tecnifica, pero sigue privilegiando encontrar la magnitud de los defectos y problemas de los pobres.
En los años 70, desde el discurso hegemónico de las agencias multilaterales de desarrollo, se empieza a articular la idea de la promoción de ciertos satisfactores mínimos para atender necesidades consideradas básicas de carácter universal. Este giro fue producto de constatar que el desarrollo económico estaba fallando en garantizar que la mayoría de las personas alcanzaran altos estándares de vida. Entonces se comienza a delinear una nueva concepción de pobreza vinculada más con aspectos materiales que culturales, donde los pobres serían personas que no pueden satisfacer un estándar de necesidades consideradas mínimas a un nivel biológico. Esa visión del banco, la de satisfacer unas necesidades mínimas a un nivel biológico, se concretará más tarde con las nuevas formas de medir y representar la pobreza en los 80, a partir de las denominadas líneas de pobreza y los satisfactores básicos. Para calcular el índice de pobreza se parte de la necesidad de tener una herramienta que facilite la toma de decisiones y la realización de las políticas públicas del país. De esta forma, hay que estudiar el grado de objetividad de la metodología que se va a llevar a cabo. Por iniciativa del DANE y de Planeación Nacional, conformamos una misión de expertos independientes, conformado por Manuel Ramírez, profesor del Rosario, Jorge Iván González, profesor de la Universidad Nacional y del Externado, Mauricio Santamaría, en su momento profesor de los Andes, ahora ministro de Salud, y Carlos Eduardo Vélez, un experto independiente, junto con el Banco Mundial y la CEPAL, ¿sí? Haciendo asesoría técnica. Hicimos una misión que tenía por objeto, primero, en una primera fase, reconstruir las series de ingreso y pobreza que habían tenido una interrupción por un cambio metodológico que hizo el DANE, sin haber tenido las precauciones y los protocolos que se suelen tener cuando se cambian las encuestas. Y acto seguido, en una segunda fase, decidimos, con este mismo grupo, diseñar una nueva canasta de pobreza. Ese proceso implicó una revisión exhaustiva de las dos metodologías anteriores, que en su momento habían sido diseñadas por el profesor Manuel Muñoz. Primero que todo, construir una línea de pobreza. Esa línea de pobreza tiene dos partes. Una que es la alimentación, la de alimentos, la que solamente cubre las necesidades de alimentos, que llaman línea de indigencia. Ahora la llaman línea de pobreza extrema, pero nosotros la hemos llamado siempre línea de indigencia. Y la otra parte es la línea de pobreza, que es lo que sirve para cubrir la diferencia entre la línea de pobreza y la línea de indigencia. Se supone que cubre otras necesidades, diferentes alimentos. ¿Cómo se ha hecho tradicionalmente para sacar la línea de indigencia? De alguna manera se construye una canasta de alimentos, una canasta que llamamos normativa de alimentos, que se supone que cubra las necesidades nutricionales, tratando de respetar en la mejor medida posible los hábitos. Entonces, ahora, para pasar de la línea de indigencia a la línea de pobreza, lo que se hace es coger la línea de indigencia y multiplicarla por ese coeficiente de Orchansky. Sí, el coeficiente de Orchansky es tal vez el punto más importante, digamos, a la hora de sustentar la línea de pobreza que escogió la MESEP. Para que el coeficiente de Orchansky esté bien medido, tienen que estar muy bien medidos los gastos totales y los gastos en alimentos. Si uno se atiene a la microfundamentación de la metodología, uno desearía tener un coeficiente de Orchansky que salga de la misma encuesta, ¿sí? Nosotros en la misión en la MESEP, en la misión de pobreza, fuimos conscientes, ¿sí?, que lo óptimo, deseable, digamos, en la construcción de estas metodologías es tener un Orchansky que salga de la encuesta, ¿sí?, no que fuera un dato exógeno o un parámetro. Sin embargo, eso se tiene que ponderar con la capacidad y el potencial que tiene esa encuesta para capturar el gasto total y el gasto en alimentos. Entonces, lo que está diciendo es que la encuesta, por recolectar mal el consumo de alimentos, no sirve para calcular el coeficiente de Orchansky. Pero entonces tampoco serviría para calcular la línea de indigencia. Eso es lo que hay que recalcar, que no pueden decir que para calcular la línea de indigencia sí sirve una encuesta que tiene problemas en la recolección de alimentos, pero no sirve después para calcular la proporción del gasto en alimentos sobre el gasto total. La decisión de la MESEP fue, si usamos el coeficiente de Orchansky endógeno, es decir, el 2.9, Colombia va a estar dentro de los países con una pobreza similar a los niveles de Centroamérica, ¿sí?
Si uno hace un ejercicio de razonabilidad de los datos, puede estar pensando que al escoger este coeficiente está sobreestimando la pobreza. La discusión no es tanto técnica como, si se quiere, ideológica, y me parece que lo que hicieron con la misión fue una especie de lavada de manos. Dijeron, miren, no vamos a dar esta discusión técnica imposible entre cuál debe ser un coeficiente de Chomsky científico que no existe. Hagamos una cosa absolutamente pragmática y promediemos los coeficientes que utilizan los países que están haciendo cosas similares a lo nuestro. Que la decisión, una decisión que consideramos responsable, fue utilizar el promedio de América Latina como un parámetro, ¿sí? Bajarnos de la posibilidad de hacerlo endógeno y escoger un parámetro que fuera el promedio de América Latina. Cuando usted multiplica el coeficiente de Chomsky de América Latina por la línea de indigencia, da un 20% menos que cuando usted multiplica el coeficiente de Chomsky de Colombia por la línea de indigencia de Colombia. O sea, que el usar el coeficiente de Chomsky de América Latina subestima la línea de pobreza en un 20%. De aquí que si los mismos expertos aceptan las inconsistencias de los supuestos usados en dicha metodología, y sabemos que de esto depende la distribución justa y real de los ingresos, la pregunta es, ¿dicha metodología tiene la suficiente legitimidad? Es un debate desgastante, un debate en últimas imposible de resolver, y un debate que nos distrae de lo que deberíamos estar discutiendo, y es cómo bajamos esa pobreza, que en todo caso está muy alta. Viendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de... Mientras en otros países el debate fue cómo hacemos para acabar la pobreza, y se enfrentaron modelos económicos y de gobierno, institucionales, aquí el dilema era, ¿vale la pena, se puede acabar con los pobres o no? Y el modelo fue, ¿cómo moralizamos a los pobres? ¿Sí? ¿Cómo los hacemos más católicos? ¿Cómo los hacemos menos peligrosos en términos del orden social, menos rebeldes? ¿Cómo hacemos que sean menos ignorantes? Entonces, ¿cómo mejoramos los pobres sin que dejen de ser pobres? Porque no creemos que es posible que dejen de ser pobres. Y el otro discurso que los conservadores y católicos atacaban, especialmente, hay que decirlo, los de López Pumarejo, el primero de López Pumarejo, proponen la esperanza propia de gobiernos, formas de gobierno liberales y capitalistas, que es acabar con la pobreza. Busca redimir a los pobres, busca curarlos, busca educarlos, busca civilizarlos, y a través de todos estos fines caritativos, filantrópicos, tanto desde organizaciones privadas, empresarios, la Acción Católica, como desde el Estado, lo que busca es fortalecer el gobierno de los pobres en todos los escenarios, intensificarlo. Digamos, no es tanto que lo busca, ese es su efecto. Las políticas sociales han sido políticas más de favores, no de derechos, que generan más control político, más control social. Las propuestas del Estado no son para gobernar la nación, son para gobernar a los pobres, ¿sí? Y para gobernarlos territorialmente, para sacarlos del centro de la ciudad y mandarlos a la periferia, para tratar de evitar que sigan yendo a las ciudades, para regular los flujos, para que, digamos, los peligrosos estén muy lejos en los mal llamados territorios nacionales. En las categorías de la política social contemporánea, un poco lo que se deriva es que el tema central de la política social es la lucha contra la pobreza. El hecho concreto es que la política, digamos, de lucha contra la pobreza es políticas que lleguen al individuo o a la familia y que por lo tanto, digamos, le permita resolver el problema de que suban sus ingresos, atiendan las necesidades básicas insatisfechas, o que en las dimensiones donde se presenta pobreza adquiera las dimensiones. Entonces,
un poco la política es cobertura de servicios públicos, capacitación. Una función que puede llegar a superar las trampas de pobreza es la función empresarial, y el marco institucional tiene que jugar un papel que permita que digamos, soluciones empresariales se den, digamos, a los problemas de la pobreza. Y entonces esa clase de emprendimiento de las personas que están en situación de pobreza es importante retomarlo para solucionar. La política social lo que busca justamente es, digamos, reproducir esa ideología individualista, y dentro de esa ideología individualista los programas sociales están dirigidos a individuos pobres, o sea, focalizando a los individuos pobres, y eso pues lo que busca es crear una forma de pensar lo social que ya se ha involucrado en la sociedad, que ya se ha vuelto el sentido común, y los principales, digamos, operadores de esa ideología dominante son los economistas, y por lo tanto es un asunto técnico de indicadores, de recursos, de proyectos en los cuales se hace una valoración económica. Medidas de evaluación de impacto que pues utilizan ciertas herramientas econométricas, pero es una nueva aproximación, relativamente nueva aproximación a la economía del desarrollo que se está dando en las principales universidades del mundo, donde se trata de medir el impacto de un programa o una política en pro de mejorar X problema concreto. La preocupación no es tanto si son civilizados, si son católicos, si beben o no beben, sino es qué tan productivos podemos llegar a lograr que sean los pobres, ¿sí? Los últimos gobiernos en Colombia han entrado en una dinámica de captación de capital de inversión extranjera que ha sido supremamente perjudicial para la soberanía colombiana, y si no hay soberanía, pues obviamente la población no va a tener como la riqueza que necesita. Entonces, en ese sentido está todas las concesiones mineras, toda la firma de los tratados de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos, con Corea, que eso está haciendo que de verdad pues simplemente sigamos manteniéndonos esa raíz de mano de obra barata. El trabajador es un empresario, en el discurso de hoy, que va al mercado con una dotación de capital humano a competir con otros individuos que tienen otra dotación de capital humano. No hay un sentimiento de clase social. Cuando uno mira el mundo del trabajo hoy, se da cuenta que las concentraciones de los trabajadores en el sitio de trabajo, fábrica, empresa, oficina, cada vez es menor, porque el trabajo está fragmentado, está localizado y sobre todo está precarizado. O sea, la mayoría de los trabajadores están trabajando en su territorio, en su barrio, en economías pequeñas, economías domésticas, pero no dejan de ser trabajadores. El concepto colectivo y de derecho social colectivo y la movilización social y el actor social se encuentran en el territorio. Entonces, digamos, un proyecto alternativo tiene que, digamos, reconstruir ese sujeto social desde el territorio, peleando por los derechos de los habitantes del barrio, que son sus derechos de sobrevivencia, sus derechos de vida, sus derechos de poder criar a sus hijos, de poder alimentarse, de poder trabajar, de tener un trabajo digno y productivo. También, hay un discurso en torno al tema de la educación que está bastante recogido en el plan de desarrollo de Juan Manuel Santos. Las desigualdades que hay en el acceso a la educación o en el capital humano. Les pongo un dato, por ejemplo, más o menos el 44% de los hogares pobres tiene al menos un adulto analfabeto. Con esas dificultades en el capital humano, los niveles de pobreza en Colombia son muy altos. Que la educación se ve con un sentido muy egoísta, o sea, la persona está haciendo una inversión en capital humano que la va a redituar en el mercado. Por eso el discurso del contenido de la educación, tanto en la educación básica, media, como en la educación superior, es una formación por competencias, hacer a las personas competitivas, competir entre ellas. Pero obviamente si la educación se reduce a eso, es una educación que está castrada, porque las otras dimensiones de la educación desaparecen. Y entonces lo que tiene que ver con los valores nacionales, con la lectura de nuestra historia, con los debates políticos,
nos los van a manejar los intelectuales que los crean desde el poder económico, desde las universidades de élite o del exterior. O sea, es una forma de castrar a la sociedad para que participe en los procesos sociales y políticos. Entonces o sea, la relación educación-economía es mucho más compleja de lo que nos dicen los cruzados de la educación, que a mayor educación, mayor progreso, mayor desarrollo económico, mayor... sí. Pero lo que importa es lo que está pasando en el aula. ¿Sí? Ahora, lo que está pasando en el aula pues se sale de la econometría. Usted necesita una economía de la educación mucho más sofisticada, más cercana a las ciencias sociales, que los jóvenes y niños quieren aprender y consideran que están aprendiendo eso más por fuera de la escuela que en la escuela. ¿Sí? Entonces hay que pensar eso, no hay que pensar esa idea de que a más años de escolaridad, más desarrollo económico, más igualdad social. O sea, el tema se ha complejizado. Y el crecimiento económico tiende a disminuir la pobreza, de golpe no tan rápido como uno quiera, y de golpe sin disminuir, y es una cosa importante que vimos en este estudio, sin disminuir las desigualdades de ingreso. ¿Cómo se llega a medidas de política económica o de otro tipo que efectivamente conduzcan a una mejor distribución del ingreso? Obviamente eso pasa por discusiones, por ejemplo, sobre la reforma tributaria, sobre quiénes deben pagar o cómo hacer, digamos, transferencias sociales de quienes están, digamos, en condiciones de concentrar o generar mayor ahorro frente a aquellos que están en menores posibilidades de hacerlo. ¿Sí? Ojalá nosotros hagamos un esfuerzo por mejorar la distribución del ingreso durante el proceso de crecimiento. Apuntar a crear políticas por reformas estructurales, digamos, no solo económicas, sino políticas, que apuntalen a solucionar este conflicto. En ese sentido, la academia tiene que apostar a una solución política, a una solución académica de las causas estructurales, tanto del conflicto social como armado, que dan origen, digamos, y que tienen origen en las causas estructurales de la pobreza. Es innegable que la humanidad en su conjunto tiene a disposición toda la capacidad técnica y tecnológica para superar la pobreza y la miseria, es decir, tiene los conocimientos necesarios, además de la tecnología necesaria para que todos los seres humanos suplan sus necesidades básicas e inclusive superen la pobreza intelectual. Entonces, si la humanidad tiene esa posibilidad, la pregunta fundamental ha de ser: ¿qué impide que la pobreza se supere si tenemos todas las capacidades para hacerlo? Habla con la playa, no tiene fortuna.